¿Cuál es la evaluación de los uruguayos de la gestión del gobierno en materia de empleo? Y es por eso que ya recibimos al director de Factun, Eduardo Botinelli, a quien le agradecemos estos minutos. ¿Cómo estás, Eduardo? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Un gusto. Bien. Sí, bueno, esta es una de las preguntas habituales que hacemos, es decir, la evaluación no solamente del gobierno en general, sino por áreas, ¿no? En este caso estamos viendo cuál es la evaluación que tiene la población sobre la actuación que tiene el presidente y el gobierno sobre el empleo, es decir, las políticas de empleo, la generación de empleo y en ese sentido este es el estudio del tercer bimestre del año, es decir, la realizada sobre fin de junio. Y ahí lo que tenemos es, en el primer gráfico, el resumen, digamos, de la información, es decir, bueno, qué opina el conjunto de la población sobre la gestión del presidente y gobierno en materia de empleo. Y lo que tenemos es que hay un 7% que considera que es muy buena y un 41% que considera que es buena. Por lo tanto, tiene un 48% de opiniones positivas. Hay un 14% que la considera muy mala y un 30% que la considera mala, por lo cual tenemos un conjunto de un 44% de opiniones negativas. Se concentran mucho hacia el medio, digamos, ¿no? Es decir, no hay fuertes opiniones hacia los extremos, entre lo muy bueno y lo muy malo, y tiene una opinión que resulta con un saldo positivo, ¿no? De 4 puntos, decía 48% de las evaluaciones que son positivas, un 44% opiniones negativas, y después tenemos un 5% que no evalúa ni positiva ni negativamente, es decir, más o menos neutro, y un 3% que no opina, que suman un 8% de esas opiniones que podemos catalogar en el medio, ¿no? ¿Y si se ve la evaluación a lo largo de los años o por semestre o bimestre? Desde el tercer trimestre de 2020 venimos midiendo los distintos temas y la evolución de materia de empleo muestra un comportamiento que es distinto a lo que hemos visto en otras mediciones, donde hay cuestiones más constantes y hay momentos de quiebre, ¿no? Por ejemplo, seguridad era bastante constante y en un momento hay un quiebre que luego se estabiliza. El tema de la evaluación del empleo tiene muchas variaciones, o digamos a lo largo del tiempo. Si nosotros miramos, la línea verde son las opiniones positivas, la línea roja son las opiniones negativas, y parte de un saldo neutro, digamos, en el tercer trimestre del 2020, hay una mejora importante sobre el cierre del año 2020 y esa mejora coincide con el mejor momento del periodo que en la evaluación general del gobierno, del presidente y sobre todo con una fuerte influencia del manejo de la pandemia que había logrado un quiebre importante en términos de evaluación. Y ahí se da luego, cuando arranca el año 2021, una caída de las evaluaciones positivas y un incremento de las negativas. Esto coincide con otro momento, que es cuando hubo un pico de casos del COVID y todas las evaluaciones vinculadas al gobierno tuvieron una caída. Es decir, no necesariamente está anclado en temas de empleo, sino también hay una influencia de lo que es la gestión global del gobierno y eso incide sobre las opiniones. Pero desde mayo del 2021 hasta febrero del 2022, las evaluaciones positivas fueron creciendo sistemáticamente, ¿no? Ese periodo, cuando lo comparamos, cuando empezamos a mirar qué sucedió en ese periodo, lo que se da es un proceso de mejora del desempleo. En ese periodo va bajando sistemáticamente del 11% más o menos al 7,5%, y eso se va a ver reflejado en la opinión de la población sobre las políticas de empleo del gobierno, la evaluación que hace sobre la gestión del presidente y el gobierno. Y vemos una caída, después cuando se cruzan de nuevo las líneas, ¿no? En junio del 2022, que coincide también con un deterioro de la evaluación de desempleo. Hay una caída, un aumento del desempleo, y eso produce también una caída en la evaluación del gobierno. De nuevo, empieza a haber mejoras en el empleo y mejora nuevamente. La caída que se da en el segundo bimestre del 2023 coincide también con un deterioro en las cifras de desempleo y ahora mejora levemente con respecto a lo que fue el bimestre anterior. Es decir, se encuentra en este momento en un lugar intermedio si ponemos el promedio de lo que fue las evaluaciones a lo largo de todo el periodo y que claramente aparece, por un lado, lo que es el conjunto de la evaluación del gobierno, del presidente y del gobierno, no solamente en empleo, sino el conjunto de las políticas
inicialmente muy vinculado a la pandemia, luego a la gestión y después aparece asociado de alguna forma a lo que es el comportamiento del empleo en el país, es decir, las tasas de empleo, desempleo y de actividad. ¿Y qué pasa, Eduardo, si ahora estos datos los analizamos, pero según lo que votaron en octubre de 2019? Bueno, acá, digamos, no tenemos muchas sorpresas, ¿no? Es decir, es algo muy sistemático en los distintos estudios, hay excepciones, pero lo que muestra claramente es que las opiniones, según lo que se votó en 2019, cambia en forma importante. Es decir, entre los votantes del Frente Amplio, 8 de cada 10 evalúan negativamente el desempeño del gobierno en empleo y hay un 12% que lo evalúa positivamente. Y casi en forma inversa, los votantes de los partidos de la coalición multipartidaria, el 74% lo evalúa positivamente y el 20% negativamente. Entonces, claramente, esos guarismos que vemos que están como muy separados entre lo positivo y lo negativo, con un saldo a favor, digamos, de la evaluación positiva del gobierno en materia de empleo, se explica fundamentalmente por los votantes de los partidos de la coalición y lo negativo se explica fundamentalmente por la opinión que tienen los votantes del Frente Amplio. Eduardo, y en cuanto a... ¿puede tener algo que ver en la pérdida de salario real también en cuanto a las consultas que ustedes hacen a la gente? Porque Sí. por sobre todo en la evolución. Claro, efectivamente, no solamente se trata del desempleo, que era lo que estábamos viendo como una de las variables que puede explicar ese comportamiento, sino también, efectivamente, el salario real es parte de la discusión. Si bien nosotros tenemos separados los ingresos de los hogares del tema empleo, sin duda, cuando se evalúa el empleo, está el tema del salario real, digamos, en esa discusión. Buenísimo. Muchas gracias, Eduardo. Por favor, Muy claro, ustedes. gracias. Y bueno, vamos a seguir compartiendo otros temas y otras preocupaciones también de los uruguayos en otros aspectos también de la gestión. Sin dudas. Gracias. Gracias.